Buenas noches, hermanos. Bienvenidos todos de vuelta al curso Panorama del Antiguo Testamento, aquí en IBJ virtual. Eh, el maestro, como ya sabemos, es el pastor Jason Gold. Él está en su oficina, en su casa, en la Florida, y va a continuar, bienvenido, va a continuar enseñando esta noche. Así que bienvenido, Pastor Jason, el tiempo es suyo. Well, good evening, everyone. Welcome back to our studies on the Old Testament survey. Bienvenidos al estudio del panorama del Antiguo Testamento. It's a pleasure to be with you all. Es un gran placer poder estar con todos. And today we're going to look at the poetical books. Y esta noche vamos a continuar con los libros poéticos. And I'll show you here. Aquí los tenemos. We're going to try to get through the poetic books and into the major prophets today. We'll see how it goes. Ok, esta noche vamos a tratar de ver todos los poéticos y profetas mayores. Vamos a ver cómo nos va. We'll see how it goes, and that way tomorrow will be minor prophets, and we'll finish right on time. Y así mañana vemos los profetas menores y terminamos a tiempo. So today, just like usual, just like we did last night and the night before, como hicimos anoche y antenoche, if you have a question, please put the question in the comments so Brother Jorge and Sylvia can translate. Si tienen alguna pregunta, por favor, escríbanla en los comentarios and en we el chat will para responderla. And we will go over those. We'll go over those questions in the last 10 minutes of class, okay? Y podemos responder todas las preguntas en los 10 últimos minutos de la clase. Okay. All righty. We finished with Esther yesterday, and now we're going to go to the book of Job. So let's find that slide. Anoche terminamos con Esther y entonces ahora vamos a comenzar con el libro de Job. The book of Job. Some themes of this book shows how God uses suffering and to purify and to ultimately bless his children. Algunos de los temas del libro de Job es que Dios usa el sufrimiento para purificar y al final bendecir a sus hijos. Like many of you, we know that the Christian life often brings trials and difficulties. Muchos de nosotros sabemos que la vida a menudo trae problemas y dificultades. And many people question, why would a good God and a loving God let his people suffer? Y muchas personas cuestionan a Dios. ¿Cómo es posible que un Dios amoroso y un Dios bueno permita que sus hijos sufran? I'm sure you've asked, maybe even asked God that question yourself. Why would you let people suffer? Puede ser que incluso tú mismo te hayas hecho esa pregunta. Well, ¿Por qué Dios permite que las personas sufran? What we learn in the book of Job is the suffering came about to bring an increase and an improvement in his life. Y lo que vemos en el libro de Job es que Dios lo hizo para mejorar la vida de Job. To improve him, to make him better. Para hacer de él una mejor persona. It certainly wasn't easy for Job. Ciertamente no fue fácil para Job. But in the end, Job was better. Pero al final de esta prueba, Job estuvo mejor. In the end, he received double what he had lost, except for his wife. He still just had the one wife.
Al final, él recibió el doble de lo que tenía, menos esposa. Se Like I, quedó solo con una esposa. like I said, we strongly encourage one wife, one Excuse wife me, only. we what? We strongly encourage Ah, one porque wife como, only. porque como ya les dije, nosotros recomendamos mucho que solo se debe tener una esposa o One man, esposo, one wife for life. un esposo o una esposa para toda la vida. So Job was doubly blessed in everything else. He received double for everything that he had lost. Así que Job recibió el doble de todo aquello que él había perdido. And at the end of Job's life, or at the end of this trial, Y al final de he esta prueba, he's really has a deeper revelation of who God is. He has a deeper revelation of and relationship with the Lord, better than he had before. él tuvo una mejor revelación y una mejor comprensión de Dios y relación con él. Another theme is God's sovereignty yet again. Y otro tema es uno que volvemos a ver en este libro, es que Dios es soberano. And his wisdom, which is far greater than our own earthly wisdom. Y su sabiduría, porque su sabiduría es mucho mayor que la sabiduría terrenal. One of the things when you read the book of Job is that you notice is the counsel that he gets from his friends, and I use quotation marks, the counsel. Hay algo que uno puede notar en el libro de Job y es el consejo, y lo digo así entre comillas, que le dieron sus amigos. And with the exception of one, they're all giving him human reasoning, human wisdom. Con excepción de uno, todos ellos le estaban dando consejos humanos, un razonamiento humano. What he really needed to hear was the Lord's wisdom, God's instruction. Pero lo que él en realidad necesitaba escuchar era la instrucción de Dios, la sabiduría de Dios. And ultimately, I mean, Job's reply, Job's response, it revealed something in his heart that perhaps he didn't even know was there. Y al final, la respuesta de Job reveló algo que había en su corazón que quizás él no sabía que estaba allí. And he learned not to question God, but to trust in him completely. Él aprendió no a cuestionar a Dios, sino a confiar en Dios plenamente. So the book of Job addresses the question of pain, suffering, and loss. El libro de Job aborda los temas de la pérdida y del sufrimiento. And neither Job nor his friends are aware that God orchestrated this whole thing, the whole circumstance. Y ni Job ni sus amigos están conscientes de que es Dios quien estaba detrás de todo lo que estaba pasando, que estaba orquestando las circunstancias. And, you know, the events, the trials and the suffering occur within the first chapter or so. Y los eventos, los juicios y las pruebas vinieron en el primer capítulo, todos. And for the next 38 or 39 chapters, it's Job and his friends reasoning with each other as to why this happened and so forth. Y los siguientes 38 o 39 capítulos son Job y sus amigos tratando de entender lo que está pasando, razonando todo lo que está sucediendo. Trying to put earthly or human reasoning into heavenly situations. Tratando de poner en las situaciones celestiales un razonamiento terrenal. The human wisdom. Con sabiduría humana. And finally, at the end, Job realizes that the answer is not in human reasoning or human understanding. Y al final, Job se da cuenta de que la respuesta no está en el razonamiento humano. He actually tells his friends that they're miserable comforters. They're terrible at trying to comfort someone because they just keep telling him, this is all your fault.
Al final les dice a sus amigos que la verdad, para consolar a alguien en problemas están muy mal, porque todo el tiempo le estaban diciendo que lo que estaba pasando era causa de su pecado. And Job and that Lord finally comes on the scene Y and entonces el Señor finalmente entra en escena reveals his reasoning to Job. y le revela cuál era el razonamiento que Dios tenía en todo esto. And so some of these theme verses, I mean, they're all good, but look at Job's attitude in Job 13 verses 15 through 16. Todos los versículos claves son muy buenos, pero veamos la actitud de Job en Job 13 del 15 al 16. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Though he slay me, yet I will trust in him. Aunque él me matare, yo voy a confiar en él. And then also, chapter 23 and verse 10. Y también Job 23:10, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como el oro. When he has tried me, I will come forth as gold. And really we see this purification process in Job's life is worked out very well and a good example for us. Si Dios me prueba, voy a salir como el oro. Y podemos ver que así fue, porque la vida de él fue transformada completamente. And then finally, the verse 42 and verse 5. Y finalmente, Job 42:5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Before this trial, Antes de esta prueba, Job had only heard of God or understood God. Job solamente había escuchado acerca de Dios. But after the trial, Pero después de la prueba, after the revelation of who God is, después de la revelación de quién es Dios, he says, now my eye sees you. Now I understand who you él really dice, are. ahora mis ojos te ven, ahora yo entiendo quién eres tú de verdad. And that's really what the whole purpose of Job's trials were, is to have him come to that deeper revelation of who God is. Y ese fue el propósito de la prueba de Job, que él pudiera entender la profundidad de quién es Dios en realidad. So the author of the book, it's really unknown, but it's possible that it was Elihu, which was one of Job's friends. He was the one who gave the good advice. El autor no se sabe quién es con exactitud, pero se cree que fue Eliú, el amigo de Job, que fue el único que le dio un buen consejo. So let's look at some interesting facts. Veamos entonces algunos datos interesantes de este libro. This first one is important for us to understand and always remember this when difficulties come. El primero es muy importante que lo entendamos y que lo tengamos en mente cuando vengan las dificultades. This Satan had to ask God's permission. He had to obtain permission for everything that happened to Job. Y es que Satanás tuvo que pedirle permiso a Dios antes de poder hacerle algo a Job. Él no podía hacer nada sin el permiso de Dios. Nothing that happened was outside of the sovereignty of God. God allowed everything to occur. Todo lo que sucedió estaba bajo la autoridad de Dios. Nada se salió de su voluntad. Satan said, Job is, well, it all starts with God pointing out Job to Satan. So the whole situation started with God pointing out Job to Satan and saying, look at my servant Job, how righteous he is. Y la verdad, todo comenzó cuando fue Dios quien le dijo a Satanás. Fue él el que prácticamente le dio la idea. Él le dijo, ¿has considerado a mi siervo Job? Fue God- Dios quien inició esto.
God knew exactly what Satan was going to do. He was, of course, going to respond just like he did. Dios sabía exactamente qué iba a hacer Satanás, sabía cómo iba a responder. And how did Satan respond? He said, of course, Job loves you. Of course, he's righteous. You've blessed him. You keep a hedge of protection around him. Y entonces Satanás le dijo, ay, claro, por supuesto que Job te ama. Si tú lo bendices, tú has puesto un vallado de protección alrededor de su vida. And God says, okay. Well, Satan says, if you remove that hedge, he'll curse you. Y entonces Satanás le dice, si tú le quitas esa protección, ese vallado, él te va a maldecir. And God says, okay, do whatever you want, but don't touch his body. Y Dios le dice, muy bien, haz lo que quieras, pero lo único que no puedes hacer es tocar su cuerpo. And of course, we know that, he loses his family, he loses his home, he loses his children and his crops and everything. Sabemos que él pierde su familia, que pierde su casa, que pierde sus animales, que pierde su cosecha, todo. And at the end, Job falls down and he still worships the Lord. Y al final, Job se postra y alaba y adora a Dios. He says, I came into the world naked and I'll leave the world naked. Blessed be the name of the Lord. And it says, in all these things, Job did not sin. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job. So then Satan goes back before God. Y entonces Satanás regresa con Dios. And God says, see, I told you so. Y He's Dios righteous. Ya viste, yo te lo dije, Job es un hombre justo. And then Satan says, well, you didn't let me touch his body. Entonces Satanás le dice, bueno, lo que pasa es que tú no me dejaste tocar su cuerpo. And then God says, okay, you can touch him, but you can't kill him. Y entonces Dios le dice, ok, puedes tocar su cuerpo, pero no puedes matarlo. And we, of course, know what happened. Satan afflicted his body, and still Job worshiped the Lord and did not sin. Y sabemos que sucedió, que entonces Satanás sí tocó su cuerpo y aún así Job no pecó. So what I want you to understand, and the reason I'm taking so much time with this, y algo que quiero que entendamos, y esta es la razón por la cual me estoy tomando tiempo para explicar esto, is God was in complete control of every aspect of this situation. Es que Dios tenía el absoluto control de todos los aspectos de esta situación. There were no surprises. No hubo sorpresas para Dios. Satan could only do exactly what God permitted him to do. Porque Satanás podía hacer únicamente lo que Dios le permitía hacer. And that is the case in the world today. Satan can only do exactly what God allows him to do. Y eso es lo que sucede en el mundo hoy. Satanás solo puede hacer lo que Dios le permite hacer. So if you're going through a trial or a testing or a difficulty, así que si tú estás pasando por una prueba o por una dificultad, por un problema, just remember, God's in control. Recuerda que Dios está en control. Another story I always remember when I talk about this subject. Otra historia que yo siempre recuerdo cuando hablo de este tema is the Jesus and the disciples getting caught in that storm in the Sea of Galilee. Es Jesús y sus discípulos cuando están en el mar de Galilea y los atrapa esta tormenta. You remember the story? They're just, the boat's flooding, everything's a disaster. It's going terribly. ¿Recuerdan esa historia? Ahí están en la barca y todo es un desastre, una terrible tormenta. And all of these seasoned fishermen, these experts, are panicking and freaking out, as we say in English. Y estos pescadores experimentados están ahí paniqueando y no saben qué hacer, horrorizados. And what's happening is to Jesus, he's sleeping in the back of the boat, right? ¿Y qué está pasando con Jesús? Jesús está dormido. Because they forgot that it was Jesus who said, why don't we get in this boat and go to the other side?
Y es que a ellos se les había olvidado que había sido Jesús quien les dijo, miren, ¿por qué no nos subimos a la barca y vamos del otro lado? Jesus knew that that storm was coming. Jesús sabía que venía esa tormenta. He knew exactly what was going to happen. Él sabía exactamente qué iba a suceder. And he wakes up and he stretches out. And he says, peace, be still. And Y everything él calms down. se despierta, se despereza y solo dice paz. And that entire situation was initiated by Jesus when he said, let's get in this boat and go to the other side. Y toda esa situación la inició Jesús cuando les dijo, subámonos a la barca y So pasemos al Jesus, otro lado. nothing that happens in our life happens without Jesus and without the sovereignty of God. Así que todo lo que sucede en nuestra vida sucede bajo la soberanía de Dios. And we're so thankful for that. Amen. Y estamos muy agradecidos por eso. Amén. And but we do need to remember that because it can be challenging when we have these difficulties come. Pero esto es algo que necesitamos recordar todo el tiempo, porque cuando estamos en una situación difícil es un gran desafío recordarlo. So the book of Job also contains no references to the law of Abraham. And we'll see why in a few minutes. Ese libro de Job no contiene referencias a la ley o a Abraham, y vamos a ver la razón. And another interesting thing to point out is Job's suffering physically, like I mentioned earlier, was halfway through chapter 2 and the suffering was over. Y como dije antes, el sufrimiento de Job no terminó a mediados del capítulo 2 y luego se quitó. Yeah, because in chapter 2, the physical suffering stopped, but then his friends come onto the picture and really kind of prolong his suffering because they're really making him feel, they're saying, this is your fault. You must have done something wrong. God's out to punish you. Porque en el capítulo 2 su sufrimiento físico sí terminó, pero continuó el sufrimiento de estar escuchando a sus amigos que todo el tiempo le decían, esto es tu culpa, tú hiciste algo malo, algo debió haber pasado para que Dios permitiera que sucediera esto en tu vida. And, you know, it's hard enough when you're going through it and your body's afflicted and you lose your children and your fortune and your property. Y es suficientemente difícil y estar en una prueba en la que has perdido todos tus hijos, has perdido todo tu dinero, has perdido todas tus propiedades. And then to have your wife say, curse God and die. Y encima de todo viene tu esposa y te dice, maldice a Dios y muérete. And then to have all of your friends say, this is all your fault, Job. You must have done something wrong. Y luego vienen todos tus amigos y te dicen, de plano hiciste algo mal, Job, porque si no, no te estaría pasando todo esto. It really kind of amplified everything, didn't it? Esto, los amigos como que amplificaron la prueba y todo lo malo. And, you know, Job, you know, and all this suffering was because God was making an example of Job for Satan. Y todo esto sucedió porque Dios estaba usando a Job como un ejemplo para Satanás. And also, you know, there was an area in Job's life that God was trying to work on. Y también había un área en la vida de Job en la cual Dios quería trabajar. So in terms of the timeline, this book is probably one of the oldest books in the whole Bible. Y si ubicamos este libro en la línea de tiempo, Job es el libro más antiguo, del primer libro que se escribió. And it's thought that Job either lived before Abraham or sometime during his life. Y se cree que Job vivió o antes que Abraham o al mismo tiempo que Abraham. All right. So, and then we get to just a high level basic outline. We have the first two chapters, which are the trials of Job. Bueno, y aquí tenemos un bosquejo. En primer lugar, tenemos las pruebas de Job, capítulos 1 y 2. And then we have, of course, the testing of Job through his friends and his testimony, of course.
Luego tenemos el examen o la prueba de Job por medio de sus amigos. And then finally, at the end, we have Job's triumph. But this long portion here was an extension of his suffering due to the miserable friends, the miserable comforters that he had around him, his friends. Y por último tenemos el triunfo de Job en el capítulo 42, pero si observamos los capítulos del 3 al 41, todo ese tiempo él estuvo sufriendo a estos amigos miserables que lo atormentaron con sus comentarios. So remember these three things about the book of Job. Así que recordemos estas tres cosas del libro de Job. The trials were orchestrated or designed by God. Las pruebas fueron diseñadas por Dios. Satan has very specific boundaries when it comes to using him to afflict us. Satanás tiene límites muy específicos que Dios le pone cuando lo está usando para obrar en nuestra vida. But in the end, we will come forth as gold and we'll get that double portion. Pero al final vamos a ser purificados como el oro y vamos a recibir la doble porción. And just real quick, talking about Hebrews 12, verse 6 is a good verse to remember. The Lord only chastens or corrects those that he loves, those who he loves. Tenemos aquí un versículo muy apropiado para esto, Hebreos 12:6, donde nos dice que el Señor únicamente castiga o disciplina a aquellos que aman, aquellos que son sus hijos. And just remember, that the process of refining is a difficult process. Y recordemos que el proceso de refinamiento es un proceso difícil. It is necessary for these gold nuggets here to be heated up to this molten lava-like mixture. Es importante que estos pedazos de oro sean refinados y sean derretidos en el horno. And what happens is it gets very, very hot. It turns into a liquid. Este horno o este contenedor donde se pone el oro se pone muy, muy caliente para que se vuelva líquido. And all of those impurities rise to the top, and then the refiner comes and scrapes them all away. Al suceder esto, toda la impureza que tiene el oro sube a la superficie y entonces viene el refinador y quita toda esa impureza que está en la parte de arriba. And then at the end, you're left with pure gold. Y al No final, iniquity, no impurities. y al final tenemos oro puro, sin impureza, sin iniquidad. But what has to happen? Pero ¿qué es lo que tiene que pasar para que esto suceda? We need lots of heat, right? We need lots of heat. Necesitamos mucho calor, mucho, mucho calor. So if the Lord's going to refine us, he's going to have to allow some heat to come. Así que si el Señor va a refinarnos, entonces vamos a tener que pasar por mucho calor. So don't be discouraged if you have some heat coming into your life. Así que no te desanimes si está viniendo un poco de calor a tu vida. First of all, God allows it. Porque en primer lugar es Dios quien lo está permitiendo. Second, Satan's only going to be able to do whatever God allows him to do. En segundo lugar, Satanás únicamente va a poder hacer aquello que Dios le permita hacer. And perhaps he's refining you. He is refining you and getting rid of some iniquities that can make you better in the end. Quizás Dios te está refinando y está quitando de tu vida iniquidades para que al final estés mejor. All right. Now we get to the book of Psalms. Bueno, vamos ahora al libro de los Salmos. Psalms is a collection of songs, poems, prayers, expressing the heart of man and to the Lord. Los Salmos son una colección de cánticos, poemas, dichos que expresan lo que hay en el corazón del hombre hacia Dios. It covers a vast array of
moods and emotions and Eh, different experiences as well. Cubre una gran variedad de estados de ánimo, de emociones y de experiencias. Most of them express praise and worship to the Lord for what he is or who he is or what he has done. La mayor parte de los salmos expresan alabanza y adoración hacia Dios, They hacia cómo es Él y hacia lo que Él hace. they were set to music and used in personal and also corporate worship. Se les puso una música y entonces fueron usados para adoración tanto personal como corporativa. So, one of the themes that we see throughout a lot of the Psalms Uno de los temas que vemos en muchos de los salmos is that if we need a we need a right heart attitude to praise and worship the Lord. es que necesitamos una actitud correcta en nuestro corazón para adorar y alabar a Dios. And God desires that we worship him with all of our being, with all of who we are. Y Dios desea que lo adoremos con todo nuestro ser. And throughout the Psalms, we see the authors use this tool of contrasting thoughts. Y en los salmos vemos que los autores usan esta herramienta que son ideas que hacen un contraste. So he'll and it starts right in Psalm 1. It says, "Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly." Y esto lo vemos desde el Salmo 1, donde dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. And he says, the blessed will be like a tree and they'll get fruit and so forth. Y dice, bienaventurado será, y será como árbol plantado a la orilla de las aguas, que And produce then mucho fruto. he switches gears to a contrast and says, but the ungodly are not so. Pero luego cambia y dice, pero no así los malos. And so they use these contrasting thoughts to teach as part of these Psalms of praise and worship. Usan este tipo de contrastes para enseñar a las personas cómo deben adorar y alabar a Dios. A couple of the book of Psalms is a very practical book because there's a lot of very practical teachings that we can rehearse and learn in our lives. El libro de Salmos es un libro muy práctico porque tiene muchos consejos prácticos que podemos usar para nuestra vida diaria. And it's actually recommended when I teach this course to the students. It's actually recommended to read, at least a psalm a day as well. Remember, I said 4 chapters a day when I was a kid. Y yo cuando enseño el libro de los Salmos, recomiendo a mis estudiantes que es bueno leer un salmo al día. ¿Recuerdan 4 capítulos diarios cuando yo era niño? When I was a kid, it was 4 chapters a day. When I went to Bible school, it turned into 10 chapters a day. Cuando yo era niño, eran 4 capítulos al día. Cuando fui al instituto bíblico, eran 10 capítulos diarios. You had to read 2 chapters from the Old Testament and 2 chapters from the New Testament. Había que leer 2 capítulos del Antiguo Testamento, 2 capítulos del Nuevo Testamento. And then you had to read 5 Psalms. Luego 5 salmos. And 1 proverb. Y un proverbio. And it was easy for the Proverbs because it was whatever day of the month it was. Y los proverbios es fácil porque uno lee el proverbio que corresponde al día del mes. So, for example, today is August 12th. Por ejemplo, hoy es 12 de agosto. Who can guess what proverb we read today? ¿Quién sabe cuál es el proverbio que debemos leer hoy? We read Proverbs 12. Bueno, leemos Proverbios 12. And most months have 30 or 31 days, so it's perfect because Proverbs has 31 chapters. Los meses tienen 30 o 31 días, entonces es perfecto porque Proverbios tiene 31 capítulos. It's almost like God planned it that way. Es como que si Dios lo hubiera planeado así. So what I mean is reading the Psalms and Proverbs, which is the next book, they're very practical. Y lo que yo quiero decir con esto es que
leer Salmos y Proverbios, que es el siguiente libro que vamos a ver, es algo muy práctico, o sea, se And reciben it's consejos prácticos. and it's actually a pattern of Bible reading that I follow pretty regularly. Maybe not all 10 chapters every day now, but still it's a pretty regular pattern to follow. It's Y good. It's good for you. es un patrón de lectura bíblica que yo continúo haciendo. Tal vez no leo todo el tiempo 10 capítulos, pero sí trato de leer lo más que puedo porque es bueno para mí. It's good for you to because you remember these psalms and they really do apply regularly to our lives. Recuerden que los salmos los podemos aplicar a nuestra vida diaria. And here's a couple of key verses chosen. There are many favorite psalms that people have. Aquí vamos a ver algunos versículos clave, aunque en Salmos hay muchos versículos favoritos de las personas. Chapter 19, verse 14 is a good one. Salmo 19:14 es uno bueno. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. The words of my mouth, the meditation of my heart, let everything that I do be acceptable in God's sight. Los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón, que todo lo que yo haga o diga sea agradable delante de Dios. It's a good way to live with Es una buena manera de vivir. asking the Lord to making sure that our mouth and our thoughts please the Lord in everything we do. Asegurarnos que todo lo que hagamos y todo lo que digamos y lo que pensemos sean gratos delante de Dios. So the author of Psalms, this is one of those books that's a compilation, like I said. El autor de Salmos, como ya les dije, es una compilación. There are many authors of the Psalms. Hay muchos autores de los Salmos. Several of them are listed here: Asaph, David, Ethan, Heman, Moses, Solomon, the sons of Korah. Algunos están aquí en esta lista: Asaph, David, Etán, Emán, Moisés, Salomón, los hijos de Coré. And many of them were signed by the author, and you'll see it as you read. It says a Psalm of David, which there you go. He was the one who wrote it. En muchos salmos sí tienen quien lo escribió, el salmo de David, y entonces viene el salmo, por ejemplo. I would assume it says that in the Reign of Valera as well, with a Psalm of David and so forth. Sí, en nuestra versión en español, Reina Valera dice quién va escribiendo casi todos los salmos, no todos, pero casi todos. Some English translations don't have that, and I find it very distressing. Hay versiones en inglés que no dice quién escribió el salmo y a mí no me gusta eso. There are also many others that were anonymous or unsigned. So, there's 150 Psalms, and, many of the Psalms were unsigned, or we don't know who the author was. Muchos son anónimos o pues el autor no escribió su nombre después como autor. Y entonces vemos que hay varios salmos, son 150 y muchos de ellos no sabemos quién los escribió. So the Psalms is divided according to how it was kind of divided into 5 different sections. Salmos lo podemos dividir básicamente en 5 secciones. Each book corresponds with a book of the Pentateuch, and that was something that they did prior to the Septuagint, which we didn't really get into, but they divided it in 5 books to correspond with the Pentateuch. De hecho, en la Biblia Septuaginta, que no hemos visto esto, pero inicialmente en esta Biblia los salmos estaban organizados en 5 libros y cada uno corresponde a un libro del Pentateuco. And the timeline, because there were so many Psalms and so many different authors, it covers a pretty sizable amount of history. Y por cuanto fueron escritos por tantas personas durante
y son tantos salmos, el periodo de tiempo en el que fueron escritos es bastante largo. For example, Moses wrote a psalm, so you'd have to go, and Ezra probably wrote a, well, no, not Ezra maybe, but Moses and David and Solomon. Por ejemplo, Moisés escribió un salmo, David escribió, Salomón escribió. So there was many different, it covered about 1,000 years or so of history. Así que cubre más o menos 1000 años de historia la escritura de todos estos salmos. Yeah, it covers a time from all the way through. And there's some Psalms that even list out the history of the children of Israel from Moses all the way to the restoration period. Y hay salmos que hacen una lista de toda la historia de Israel, desde Moisés hasta la restauración. And probably what happened is, David probably compiled the first compilation of the Psalms. Y lo que probablemente sucedió es que fue David quien compiló, hizo la primera compilación de los salmos para ponerlos juntos. Ezra and Nehemiah took a pass at compiling, as well as Hezekiah and Josiah. They all kind of continued to add on the Psalms of Israel. Esdras, Nehemías, ellos también continuaron recolectando y haciendo una compilación de los salmos a través de los años. And Ezra, on that note, Ezra was responsible for compiling a lot of the books as part of his studying of the law. He compiled them a lot together. Y ya que estamos en esto, Esdras fue quien compiló la mayor parte de los libros, debido a que él estaba leyendo la ley y preparándola para el pueblo. There's some key Psalms that I want to point out rather than also focusing on. Yeah, I'd like to point out some key Psalms that are very important. Yo quisiera que viéramos algunos salmos clave que son muy importantes. Psalm 1, which gives us the key to a prosperous and fruitful life. El Salmo 1, que nos da las claves para una vida próspera y fructífera. It says it shows how bad friends can corrupt us, and that we must delight ourselves and meditate in God's word. Nos dice que las malas amistades nos corrompen y que debemos meditar en la palabra de Dios y deleitarnos en ella. This is one of the first Psalms I ever had to memorize, and I still can recite it from memory to this day. Este fue uno de los primeros salmos que yo tuve que memorizar y aún hoy lo puedo recitar. It covers, it's a perfect psalm for a sermon. Es un salmo perfecto para un sermón. Because it talks about a fruitful life and it contrasts that with the wicked in their choices in their life. Porque nos habla de una vida fructífera y la contrasta con las malas decisiones que toman los malos. And it's only 6 verses, so it won't be that long. Solo tiene 6 versículos, así que no es tan largo. But it covers everything you need to preach on in a sermon. It's perfect. Pero cubre todo lo que uno necesitaría predicar en un sermón. Es perfecto. And Psalm 15 and also Psalm 24 contain the qualifications for Mount Zion. Y el Salmo 15 y el 24 contienen los requisitos para subir y morar en el monte de Sión. And they're listed over here on the side. Aquí tenemos la lista de estas cosas. Being Bible school students, I'm sure you know all of these already, but here they are listed out for you. Ustedes están en el Instituto Bíblico, así que estoy seguro de que ya conocen estos requisitos, pero aquí está la lista. And it says, he who does these things will never be moved. Well, that sounds like something I want to know. Y luego dice, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Y la verdad, eso es algo que yo quiero y necesito saber. So if you're looking to memorize scripture, I would recommend Psalm 1, Psalm 15, and Psalm 24. Así que si tú quieres memorizar la palabra, te recomiendo que memorices el Salmo 1, el 15 y el 24. Let me see. It's 6 verses for Psalm 1, 6 versículos del Salmo 1, for Psalm 15, 6 del 15 and 10 verses for Psalm 24. Y 10 para el 24. So that's 12, 10. That's 22 verses. You can do it. I know you can. 22 versículos. Puedes hacerlo. Yo sé que sí You puedes can definitely hacerlo. do it.
You might be thinking, well, Jason, what do I need to memorize for? I've got Google, I've got my iPhone, I can just look it up. Y probablemente estés pensando, pero Jason, ¿por qué me estás diciendo que memorices? Si para eso tengo Google, tengo mi iPhone, tengo mi tablet. Well, that's great. And the iPhone is a great tool. Y qué bueno, el iPhone es una buena herramienta. But David said, let your law be written on my heart. Pero David dijo que tu ley esté escrita en mi corazón. And so it's good to memorize scripture, even if you have Google in your iPhone. Así que es bueno memorizar la escritura, aun cuando puedas buscarla en Google. All right. And the Psalms are easy because they're short. Y los Most salmos of them are. son fáciles porque son cortos. Bueno, la mayor parte son cortos. All right. Psalm 23 is another one you can memorize. You probably already have because there's songs based on this one. Y el Salmo 23 es otro que también te puedes memorizar. Tal vez ya lo memorizaste porque incluso hay alabanzas, canciones. You know, the Lord is my shepherd, I shall not want. El Señor es mi pastor, nada me faltará. And this is another great one for a sermon whenever you get back to doing your sermons in your school. Y este es buenísimo para escribir un sermón. Si tienes que escribir un sermón, este. Because, you know, it talks about God taking care of us, God's provision. Porque habla de cómo Dios nos cuida, cómo nos provee. He leads us even through the valley of the shadow of death. Y que nos guía aún cuando pasemos por el valle de sombra y de muerte. Guides us or corrects us with the rod. Y nos guía y nos corrige con su vara. And he promises us goodness and mercy if we will be led, allow ourselves to be led by him. Y nos promete que el bien y la misericordia nos van a seguir si nosotros permitimos que él sea nuestro guía. All right. So this next one, if you could take on the challenge of memorizing Psalm 119. Ahora, el siguiente, si aceptas el reto de memorizarte el Salmo 119, it might take you a while because there are 176 verses. Puede ser que te tome un poquito más de tiempo porque son 176 versículos. But I know somebody who tried when we were in Bible school, and he was still working on it when we graduated. Pero yo conozco a alguien que intentó memorizarlos cuando estábamos en el Instituto Bíblico y cuando nos graduamos todavía no había terminado de memorizarlo todo. But this is a great psalm, and I know it's long, and when it comes to this chapter in their Bible reading, a lot of people skip over it. Y yo sé que es un capítulo largo, pero es bueno memorizarlo. Y sé también que cuando uno llega al Salmo 119, a veces tiende a saltarlo y seguir con el Because 120. it's so long and takes a long time to read. Porque es muy largo y lleva mucho tiempo leerlo. But it's all about the love of God's word. The word is over and over in this one. Pero todo el Salmo trata acerca del amor por la palabra de Dios. You know, verse 11, I've hid your word in my heart. Versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos. Verse 19, I'll behold wondrous things out of your law, your word again. Versículo 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. And here we have Psalm 165, great peace have they who love your law, and nothing will offend them. Y el versículo 165, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. En inglés dice, nada los va a ofender. So the key to overcoming offense, the key to having peace in your life is loving God's law, right? Así que la clave para poder tener victoria sobre las ofensas es amar la ley de Jehová. ¿No es esto maravilloso? So what I did here is I talked about Psalm being divided into 5 parts, 5 major books. Yo lo que hice al principio fue que les dije que Salmo se puede dividir en 5 partes. And they correspond to the 5 books of the Pentateuch. Que corresponden a las 5 partes del Pentateuco. So you could, if you were doing an outline for the book of Psalms and wanted to teach it, that you could divide it up by these 5 parts. Así que si tienes que enseñar el libro de Salmos, si quieres hacer un bosquejo, puedes dividirlo en estas 5 partes que están aquí. Okay. ¿Sí? So that's Psalms.
Now Bueno, we're into Proverbs. estos fueron los salmos y ahora pasemos a Proverbios. Proverbs, similar to Psalms, Proverbs is a compilation Igual que los salmos, Proverbios es una compilación of different thoughts or different wise sayings. de ideas y de dichos sabios. It's classified as wisdom literature, Se clasifica como la literatura de la sabiduría and it gives instruction and warning for believers y da instrucciones y advertencias a los cristianos. it exhorts or encourages the believer to fear the Lord in all ways of life. Exhorta y anima al lector a temer a Jehová siempre en su vida. And again, just like Psalms, it uses the tool of comparing and contrasting Y al igual que the en los good from the salmos, bad. y al igual que en los salmos, aquí se usa esa herramienta de hacer contrastes y comparaciones And it does para this enseñar. and it does this to teach us and show us the results of what will happen to those who apply wisdom to their lives. Y lo hace para enseñarnos eh, eh, para enseñarnos qué va a suceder si aplicamos esta sabiduría a nuestra vida y el fruto que va a tener. And we have these two the two contrasts throughout. You know, you have those who follow the path of the righteous and those who follow the path of the world. Y tenemos este contraste, los que siguen la senda del justo y los que siguen la senda del mundo. And the main theme throughout is knowing God and fearing him is really just the starting point of our relationship with him. Y uno de los temas más importantes es este, que conocer a Dios y temerle es el inicio de tener una buena relación con Él. And really, you know, we also need wisdom and discernment, and we need understanding. We need all of these things for living the Christian life. Y necesitamos sabiduría y discernimiento y entendimiento para poder vivir una vida cristiana. You know, and in the book of Proverbs, we find the keys to all these things, the key to wisdom, the key to understanding, the key to the fear of the Lord. Y en el libro de Proverbios encontramos las claves para encontrar estas cosas, la clave para encontrar la sabiduría, para encontrar el discernimiento, para tener entendimiento, para tener temor de Jehová. You know, the key verses, Proverbs 1, 5 through 7. Pero entre los versículos clave tenemos estos, Proverbios 1 del 5 al 7. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. And right in these three verses, we see that tool again of contrast being utilized. Y en estos tres versículos podemos ver esa herramienta de hacer un contraste. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, pero los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. You know, I used to work with somebody who never wanted to be taught. He always just wanted to figure out as he went. Yo trabajé con alguien que no le gustaba que le enseñaran. A él lo que hacía era arreglárselas conforme las cosas sucedían. And I would say, here, let me show you how to do that, or let me help you, let me show you. Y yo le decía, déjame enseñarte a hacer esto. Yo quiero ayudarte. He would always say, no, I got it. I can figure it out. I've got it. Y él me decía, no te preocupes, yo lo voy a hacer solo, yo ya entendí. And he would always mess it up. He would always make it worse. Y siempre empeoraba las cosas.
I've always done best by asking a lot of questions and learning as much as I possibly can. Yo aprendí y debido a eso aprendí bastante al preguntar cómo hacer las cosas, a permitir que me enseñaran a hacer las You know, it cosas. says a wise man will hear and will increase in learning. Porque It's dice very aquí que important. el sabio va a escuchar para aumentar su sabiduría. It's very important to be able to be teachable. Es importante que seamos enseñables. Right? Proverbs 3, verse 5 and 6 are Proverbios, another great example for us. otro gran ejemplo lo vemos en Proverbios 3 del 5 al 6. Fíjate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Don't lean in to your own understanding. We can't figure these things out on our own. We need to trust in the Lord in all things. No te apoyes en tu conocimiento. Necesitamos apoyarnos y confiar en Jehová y en su sabiduría. And even the last verse, don't envy sinners, fear the Lord all day long. Y el último que tenemos aquí dice, no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Yes, it's there's just such wisdom in all of these proverbs. Todos estos proverbios contienen tanta sabiduría. Some interesting facts. Proverbs is a book that makes a lot of generalizations and not so many promises as other books do. Proverbios es un libro que tiene muchas generalizaciones y que no contiene tantas promesas como tienen otros libros de la Biblia. And it covers the normal progression of events, the normal course of events, the majority of the time. Y cubre el curso normal de los eventos casi todo el tiempo. It doesn't cover the exceptions, if you will. No cubre las excepciones, si lo podemos decir así. We have this rule in my job. It's called the 80-20 rule. Tenemos una regla en donde yo trabajo que es la regla número 81. 80-20. 80-20. Perdón, la regla 820. And it talks about when you're designing something or you're building something, you aim to get 80% of the people to understand it, and you plan for 20% exceptions. Y es que cada vez que tú estás haciendo algo, debes enfocarte en que el 80% de las personas capten y lo entiendan y el 20% que sea la excepción que no lo va a entender. So Perdón, yo dije 820, es 80-20. All right. So Proverbs is covering, again, the normal course of events. And sometimes there are exceptions, and that's why you need the wisdom that he talks about here. Y así es Proverbios. Proverbios cubre la generalidad, lo normal, lo que normalmente sucede, aunque hay excepciones, pero para las excepciones es que necesitamos la sabiduría y el discernimiento de Dios. And really, it can be universally applied to both Christians and non-believers. These are cause and effect statements. If you do this, this will happen. Y todo lo que está aquí se puede aplicar tanto a cristianos como a no cristianos, porque lo que hace es decir, si tú haces esto, va a pasar tal cosa, y si haces lo otro, va a pasar esto otro. And the main theme, as I mentioned, is wisdom, and then there are the warnings from associating with the strange men or man or woman or man. Los temas principales son la sabiduría y también el tener cuidado con la mujer extraña o el hombre extraño. The timeline, it was probably written, the majority of these were written by Solomon, although there were others scattered through there. La mayoría de los proverbios fueron escritos por Salomón, aunque uno que otro fue escrito por alguien más. But it was written before Solomon's decline into wickedness and idolatry. Pero fueron escritos antes
del descenso de Salomón al pecado y a la maldad. And they were compiled and put together by King Hezekiah around 700 BC. Y fue compilado después por Ezequías alrededor del año 700. And here's again a brief outline of the book. We have the introduction and we have wisdom, parts 1 and 2. Aquí tenemos un bosquejo de proverbios, la introducción y el propósito y la sabiduría. We have some proverbs directly attributed to Solomon. We also have some various wise sayings. Tenemos los proverbios que son atribuidos a Salomón y además tenemos algunos dichos sabios. And then we have some that were collected during Hezekiah's reign and then added into the book of Proverbs. Y luego tenemos unos que fueron compilados durante el reinado de Ezequías y se agregaron al libro principal. And then we have two others who wrote some proverbs. We have Agur and Lemuel. Tenemos otros dos autores, Augur y Lemuel. And then finally, we call it out, especially the proverb around the description of the virtuous woman, which is extremely important. I'd recommend everybody memorize that too, if you really wanted to. Y luego tenemos el último, que es el que llamamos la mujer virtuosa, que esta parte del proverbio de Proverbios 31 lo recomiendo para que todos la memoricen. All right. And that brings us right up to the break. We'll get to Ecclesiastes when we get back, okay? Bueno, entonces hemos llegado ya a la hora de nuestro receso y cuando regresemos vamos a empezar con Eclesiastés. Así que tenemos 10 minutos, hermanos. Nos vemos en 10 minutos.